Un buen día, qué gusto que estamos aquí. Este es el día 4 de esta semana, nuestra última semana de leer juntos la primera carta del apóstol Juan. Estamos cerrando con el capítulo 5. Acompáñenme, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Está hablando el apóstol Juan y ya está cerrando, ¿no? Ya está empezando a cerrar la carta. Ha hablado de muchas cosas, ha hablado de falsos maestros, ha hablado del espíritu del anticristo, o sea, nos está poniendo como muchas cosas en orden, ¿no? Y en el versículo 13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes. ¿Recuerda? Está cerrando la carta, es una sola carta. Usted y yo la hemos dividido y así se ha hecho, se ha dividido la Biblia en capítulos, en versículos para facilitarnos el estudio, pero es una sola carta, ¿sí? Y él está aquí empezando a cerrar toda la carta como tal. Le vuelvo a repetir, versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Vuelve a hacer énfasis en esto, vida eterna. Usted y yo tenemos que saber que tenemos vida eterna. Juan escribió una carta, nos habla cosas muy bonitas acerca del amor, nos dice Dios es amor, Dios es luz, nos empieza a dar mucho sobre la naturaleza de Dios, nos habla de los mandamientos, nos dice, pero todo esto tiene como razón de ser que ustedes sepan que tienen vida eterna. No lo olviden. ¿Tiene usted hijos? Enséñele a sus hijos que ser cristiano no significa tener una religión, no significa tener cierta moralidad o vivir ajustado a ciertas reglas. Significa tener vida eterna porque creemos en el Hijo de Dios. Es importante. Esto es muy importante, que usted lo tenga claro. Y si alguien le pregunta, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Y tú por qué esto? ¿Y tú por qué el otro? Porque he entendido que si conozco al Hijo de Dios, que si creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, su Espíritu vive en mí y lo que redunda es que tengo, además de salvación por mis pecados, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué paquete tan impresionante, ¿no? Decir, ¡guau, Señor! Tanto nos amas, ¿no? Como decía la carta, es un amor tan sin precedente que Dios se acerca a nosotros y nos ofrece todo esto. Salvación de pecado, ¿sí? El Espíritu Santo en usted, en mí, el amor del Padre como tal y vida eterna en Cristo Jesús. Seguimos leyendo, versículo 14. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Pues sí, oiga, ya nos dio todo, ya nos dio salvación de pecado, ya nos dio a su Hijo, ya nos dio a su Espíritu Santo. Él se acerca a nosotros en amor, es quien da el primer paso, nos da vida eterna, pues claro que estamos seguros que nos oye cuando le pedimos algo. Y aquí dice algo que le agrada, claro, algo que está en su voluntad, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, no se me olvida y lo uso mucho como un ejemplo cuando enseño en diferentes lugares. Yo recuerdo una mujer que llegó y literal me dijo, Litza, Dios no escucha mi oración. Y muy enojada y me decía, y lloro todos los días y todos los días estoy orando y todos los días pido y todos los días y Dios no escucha mi oración, ¿no? Y yo aquí enseñándole y diciéndole, no, sí, Dios sí te escucha y hablándole sobre todo eso. Y en una de esas se me ocurre decirle, bueno, ¿y esto qué estás pidiéndole a Dios? Y me dijo bien fácil, que se muera mi suegra. Y yo, no, pues con razón Dios no te escucha, ¿no? Eso no entra en el panel de lo que a Dios le agrada, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Seguimos. Versículo 15. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. ¿Sabe cómo se llama esto? Confianza en el amor del Padre. Confianza en el hecho de decir, Señor, ya diste tanto por mí. Has hecho tanto por mí. Me has dado hasta la vida eterna. Entonces yo puedo confiar que lo que yo vivo aquí en la tierra, que no es fácil, que no es color de rosa, porque la realidad es que la vida no es color de rosa para nadie. Y esto no depende ni de edad, ni de sexo, ni de cultura, ni de fondos económicos, ¿sí? La vida no es color de rosa. Pero entonces yo puedo voltear confiadamente a ti y decirte, Señor, ayúdame en medio de mi necesidad. Ahora, esto es importante, ¿no? A veces me estresa mucho cuando la gente limita a Dios a cosas como económicas, ¿no? Que Dios, esto es la bendición de Dios. ¿Y qué estás esperando? Pues que Dios me dé un coche, que Dios me dé una casa. No ofenda a Dios así. Dios es Dios, ¿sí?
Y Dios sí quiere ayudarle, Dios sí quiere ayudarme, Dios sí está a favor de usted, a favor de mí. Hay porciones de la Biblia donde dice, ¿no? El bien y la misericordia del Señor están a su favor, están a mi favor. Pero debemos de ser muy conscientes en lo que pedimos. Mire, yo recuerdo hace muchísimo tiempo, mi hijo era muy chiquito, y yo siempre quise que él tocara un instrumento musical, y él no quería, y él no quería, y él no quería, y en mi familia la música no se nos ha dado, ni mi esposo, ni yo, ni mis hijos. Espero que en mis próximas generaciones esto se resuelva, ¿verdad? Y yo no encontraba la forma de, y toma clases, y le compramos la batería y la batería no, y las clases de batería y no, y entonces inténtale por acá, inténtale, al final nada. Ya cuando estaba grandecito, en una de esas, mi hijo era de mucha negociación, y yo le dije, ok, vamos a negociar. Le dije, si tú tocas un instrumento musical, yo te compro un carro. Ya estábamos, la realidad es que era parte de, tenía que tener un carro, nosotros trabajábamos, no podíamos moverlo, y ya estaba en nuestros planes tener ese carro, ¿no? Pero me aproveché de ahí y dije, ok, pues si ya vamos a gastar en el carro, vamos a ver si le puedo sacar provecho. Le dije, si tú aprendes a manejar, a tocar un instrumento, vas a tener un carro. Y llega la semana y me dice, mamá, ya lo resolví. Yo dije, ya encontró el instrumento que le gusta. Y yo bien contenta, ¿no? Me dijo, mamá, ya lo tengo. Ya tienes listo el carro, vamos a escogerlo. Yo, no, espérame, ¿qué es lo que estás tocando, no? Y entonces saca un triangulito, no sé si usted lo conozca, es un instrumento, y saca un palito y lo toca. Y me dice, ya toco un instrumento. Y yo así de, no inventes, no va por ahí, ¿verdad? No es eso. No es que Dios le va a conceder caprichos, ¿no? Es que Dios va a sostenerlo en medio de su necesidad, en medio de su dolor. Y no estoy diciendo que haya sido un capricho lo de mi hijo. La realidad es que estaba en los planes darle un carro. Al final del día sí compramos un carro, nunca tocó un instrumento. Pero a lo que voy es que usted y yo debemos de aprender a desarrollar esta confianza plena en decir, el amor de Dios es tan grande por mí, que yo puedo confiar que si me acerco a Él con una necesidad genuina, ¿sí? Él me va a escuchar. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.